Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Es una maravilla ver las librerías llenas, siempre lo digo, pero es que siempre me entusiasma un mogollón. Voy a empezar presentándome porque muchos no me conocéis. Mi nombre es Alberto Gómez, soy uno de los dos editores de la editorial Cartel. Quería agradecer en primer lugar a Lola y al equipo de Alberti por acogernos una vez más, que siempre es un placer estar aquí con ellos. Son unos de nuestros libreros de referencia, así que siempre encantados de poder estar aquí con ellos. Quería agradecer también a Baltasar Garzón que se haya prestado a presentar este libro hoy con nosotros, y por supuesto a Miguel Caballero, que es el autor. Presentamos hoy la segunda edición de un libro que ha sido bastante importante para el devenir de Carpe Noctem, porque en el año 2021, como tantas otras empresas y como tantas otras personas, tuvimos que parar, porque Lola, que está aquí, lo sabe bien, no era un buen momento a priori para vender libros, no sabíamos qué iba a pasar, todo estaba cerrado. Entonces nosotros decidimos tomarnos un año para pensar qué iba a ser la editorial, para pensar qué hacíamos con la editorial. Estábamos descontentos con algunas cosas, con otras no. Tuvimos la fortuna de en ese tiempo poder aprovecharlo para encontrar un socio, un partner que nos ha acompañado, que es Machado en la distribución, y a partir de ahí, en parte, ese impulso como editorial lo queríamos dar porque ya teníamos el germen de lo que iba a ser este libro, que Miguel se acordará. Lo primero que nos mandó fue la historia de los camborios, ¿no? de los camborios reales, que pasaron a la posteridad por el romance de García Lorca. Era un libro que nos apetecía muchísimo editar, porque da una visión de Federico García Lorca, y ahora hablarán sobre ellos, muy distinta a la que habitualmente se tiene. Solemos considerar a Lorca un poeta fantasioso, un poeta poco arraigado en la realidad, un poeta quizá poco comprometido incluso. Y sin embargo, lo que este libro nos demuestra es que Lorca creaba mucho y muy bien a partir de la realidad social de su época, que en contra de lo que pudiera parecer era incluso diría un asiduo lector de diarios, que estaba pendiente de lo que pasaba a su alrededor, sobre todo de lo que les pasaba a las clases más humildes, y que buena parte de esas obras que parecen fantasías y creadas de la nada tienen, sin embargo, como se cuenta en este libro, un arraigo en la realidad. Obras como el romance de la Guardia Civil Española, La casa de Bernarda Alba, desde luego, y para mí una de las historias favoritas que se cuentan en este libro, quizá porque me sale la vena periodística. Yo estudié periodismo y me pueden los sucesos, que es Bodas de Sangre, la maravillosa historia real, dura, terrible, pero maravillosa, por el paisaje, por los personajes que hay detrás de Bodas de Sangre, que es prácticamente un thriller / western en Almería. Entonces, nada, es un placer estar aquí con vosotros presentando el libro, y nada, agradeceroslo de nuevo. Y sin más, les cedo la palabra a Baltasar y a Miguel, que seguro que tienen mucho de qué conversar. Gracias. Si me permitís, te voy a quitar esto, porque apenas puedo respirar con este tapabocas que le llaman en Latinoamérica, o ZAR también, y nombres más raros que hemos acabado aprendiendo casi todos después de tanto tiempo. Bien, muchísimas gracias a la editorial o librería, a Miguel Caballero, por haberme permitido estar esta tarde aquí. Como soy muy aplicado, he tomado mis notas, de modo que las compartiré sin perjuicio de que después, lo que depare el acto, podamos hablar más ampliamente. Estamos en la presentación de un libro en un momento en que parece que salimos ya de una situación que llevamos 2 años de permanente frustración y gravedad. Ha sido mala época para las editoriales y para quienes escribimos y publicamos, y son ediciones atrasadas o aplazadas, y bien es necesario que hoy estemos aquí y que estemos juntos para hablar de datos que seguramente
o por lo menos yo hablo por mí, me han sorprendido al leer este libro, que lo tengo que releer con más calma. Pues son muchos los datos, son abundantísimos los datos, y uno piensa cuando se acerca la poesía de Federico García Lorca, que es el fruto de la elucubración del artista, del poeta, de la reflexión sobre hechos que ocurren en su mente, que es así evidentemente, pero que no tienen un contexto. Y sin embargo este libro nos acerca, bueno, nos mete de lleno en ese contexto, en las historias en las cuales, o desde las cuales, escribe cada uno de esos textos que a todos nos han emocionado y nos siguen emocionando. Miguel Caballero ha realizado un trabajo exhaustivo y brillante que aporta, como digo, una visión distinta a lo que hasta ahora conocíamos. Ha buscado el detalle, como decía, del contexto, del entorno, de los personajes y los hechos que dieron lugar a varias obras del poeta, una vez traducidos en literatura, es decir, idealizados y transformados a una realidad diferente que es la que le da el sello de su autor. La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre, el romance de la Guardia Civil al que hacía referencia el editor, o el romancero gitano, cobran una dimensión que se conoce la realidad, porque se conoce la realidad que originó cada uno de esas obras. Siendo García Lorca un buen observador desde niño y con capacidad artística de ver el personaje en las personas que le rodeaban, me resulta emotiva la transformación de Dolores la Colorina, su ama de cría primero y cocinera de la familia después, en las criadas de sus dramas rurales como La vieja pagana de Yerma, la Poncia de la casa de Bernarda Alba o la ama de doña Rosita la soltera. De la Colorina viene también la utilización de algunos de sus giros gramaticales, siempre del caño al coro y del coro al caño. Pegar la hebra, por la rueda de San Bartolomé y la varita de San José y la santa rama de laurel, enemigo, retírate, por las 4 esquinas de Jerusalén. Frases de una mujer de pueblo, como las del mío, el propio Torres, con un verbo muy peculiar, propio de esa Andalucía rural, profunda, que tan desconocida es a veces y que tan maltratada sigue siendo, y que Miguel Caballero relata también en esta obra. Los vecinos de sus padres, en la localidad de La Asquerosa, hoy conocida como Valderrubio, en donde tuve la oportunidad de coincidir con Miguel cuando me invitaron a dar una conferencia a través de mi primo hermano, que para que veáis la originalidad de nuestro pueblo se llama Baltasar Garzón. Pero no es suficiente, con un apellido Garzón se llama Baltasar Garzón. Está por aquí y fue el que propició ese encuentro tan maravilloso allá. En ese pueblo donde pasaban los veranos y darían pie a intensos protagonistas de La casa de Bernarda Alba, en una adaptación de sucesos reales al mundo diferente en el que se convierte la existencia cuando la imaginación la lleva al papel, como hacía Federico. Francisca Alba sería la Bernarda de Lorca, y algunos eventos de su vida se traducirían en la espléndida ficción creada por Federico. Parece que no gustó mucho a los Alba reales la transformación en los Alba de teatro, y que ese resquemor quedó ahí. Bodas de sangre es otro juego mágico de conversión
un familiar acaba con la vida del pretendiente por ver afectado su honor. Poesía, hasta el punto de que no sabes qué relato es más atrayente, si el de verdad o el que deviene en la traducción de Lorca, y sobre todo después de leer el romance que se canta o que todavía se recuerda en esa zona y que realmente es el que prendió en el pueblo. Bodas de Sangre es además una obra maestra al ser capaz el autor de crear tantos escenarios en uno solo y tanta pasión sobre esos mismos escenarios. Este verano tuve la ocasión de andar por allá, por el cortijo del Fraile, y recibí los impulsos de la dureza de la vida en el campo de Níjar, que también conozco porque estuve varios años como magistrado en la audiencia de Almería, viendo los escenarios compruebas cómo la sensibilidad del poeta y la del autor, Miguel Caballero, se traducen en una realidad que te transportan exactamente a lo que se quería escenificar y reflejar. Aquí es donde debo de resaltar, por tanto, el trabajo de Miguel Caballero, que ha reconstruido con una paciencia de juez instructor, de investigador, o mejor que muchos investigadores, y trazas de historiador un puzzle geográfico, humano, social y político que motivó cada escrito. Esta capacidad de recrear lo ocurrido y a sus protagonistas incluye las entrevistas con sus descendientes o con quienes los conocieron, o analizando las circunstancias de algún biógrafo de Lorca especialmente trascendente o enigmático. Pero además lleva a un punto extraordinario cuando el autor de este libro se refiere al romance de la Guardia Civil y al romancero gitano. De verdad que me ha impresionado conocer la historia real de donde se nutre Federico para hacer sus obras maestras. El estudio se centra en el interés de Lorca por los gitanos, que lleva a su escandalizada poesía por esa figura de la Guardia Civil que reprime ferozmente a los calés, los aprisiona y les da muerte. Lo singular es que viene aderezado en su obra por un detallado relato sobre la huelga de los jornaleros agrícolas en los campos de Jerez de la Frontera, propiedad de los terratenientes que componían la alta sociedad de la zona y cuyos nombres hoy son todavía muy conocidos. Nombres, detalles, contexto que explican la historia y la poesía y nos traen del entonces a la hora, y vemos cómo todavía se sigue escenificando en esas zonas la pobreza, la marginación y la superioridad de unos sobre otros. No tuvo reparo en citarlos Lorca en la defensa de los derechos humanos que verso a verso compone a cada poema. Ni esos señoritos ni la Guardia Civil quedan en buen lugar, y ello nos lleva a otra parte de la labor de Caballero, que a mí me ha recordado la labor de un buen fiscal. Cuando recoge datos, cruza nombres, hace coincidir situaciones y lleva ante el juez, que somos aquí los lectores, una trama muy posible ante las pruebas pacientemente obtenidas de cómo una serie de personas afectadas por los escritos del poeta, con asuntos vecinales antiguos, pendientes, ofendidas por el trato al benemérito cuerpo, llegan a coincidir en el espacio geográfico y temporal en que a Lorca se le detiene, cada cual con sus motivos para odiarle, y se decide así su muerte. Pero como bien dice Javier Valenzuela en su prólogo, es la única obra que Federico no escribió, la de su propia muerte.
¿Puede haber una ficción que supere esta realidad que ha compuesto Miguel Caballero? No lo creo. Federico García Lorca sigue desaparecido, aun cuando a veces nos sobresalte alguna noticia sobre su casi segura localización. Desaparecido como las decenas de miles de personas que yacen perdidas en fosas comunes y en lo que fueron barrancos, cunetas, que ahora muchas están cubiertas por capas de asfalto. Comparte la oscuridad de los que siguen perdidos tras una vida dura, escasa o luminosa, y una muerte, en todo caso, injusta. De los que querían el progreso para ellos, para los suyos, para sus pueblos y para su país. De quienes buscaban un salario justo, educación, igualdad y cultura. Con ellos trabajaba García Lorca, y es probable que el compartir con ellos el anonimato sea una poesía póstuma que termina con el interrogante de si seremos capaces de darles verdad, justicia, reparación que merecen, y podremos asegurar las garantías de no repetición a las que tienen su derecho. Fue el caso del guardia civil, el teniente coronel Velasco Simarro, que estaba el día 16 de agosto de 1936, cuando pierde la vida por asesinato Federico García Lorca. En el libro se establecen unas interesantísimas conexiones que denotan quizás un aspecto no suficientemente tratado sobre las causas del asesinato de Federico García Lorca. Y además también creo que es injusto hacer referencia, como tradicionalmente se hace, a la muerte de Federico. Solamente se dice, y alguna expresión fuerte, por su condición sexual, y se olvida lo que acabo de decir hace un momento. Era una persona especialmente comprometida con los más vulnerables, luchando por los más desfavorecidos, luchando por una ideología progresista y de defensa de todas y cada una de las injusticias y frente a quienes cometían las injusticias. Yo creo, como tú, que más está relacionada esa muerte de Federico con ese aspecto que con cualquier otro. No son casualidades todas y cada una de las que se ven en estas líneas. Intenté contribuir por mi parte a esta búsqueda. Lo intenté y no fue posible. Por alguna razón que alguna vez comprenderemos en este país, no se quiere llegar jamás al fondo de nuestra historia reciente, del abandono y del olvido de las víctimas del franquismo, a quienes incluso se les impide o se les elimina la categoría de víctimas por una gran parte de la sociedad española, que se crece y sigue pensando que estar divididos y no reconocer a quien es víctima es todavía un logro de esta democracia. Esto me lleva a lo que se asoma por las páginas de este libro y alerta de su presencia en cada una de ellas. Hablo de la impunidad, de esa cualidad de los verdugos de salir indemnes pese al daño perpetrado contra sus víctimas. Miguel, permíteme felicitarte por transmitirnos con tanta sencillez, con tanto detalle y de manera tan clara que la poesía se nutre de la vida, y como la historia es tenaz y nos lleva a comprender la espuria razón de la muerte. Pero la Guardia Civil, dice Federico, avanza sembrando hogueras donde joven y desnuda la imaginación se quema. Antonio Machado narró el final con una excelente calidad gráfica. El crimen fue en Granada, a Federico García Lorca, y que todos y todas, estoy seguro, que hemos leído, oído y vivido. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada en su Granada. Y siempre, siempre retumbará en nuestras vidas y se instalará en nuestra conciencia la injusticia del poder, de un poder arbitrario e injusto, que se ceba con los más vulnerables o con los grandes hombres como Federico. Siempre estaremos en deuda con las víctimas y especialmente con las del franquismo. Pasará el tiempo, pero la memoria seguirá viva mientras leamos un poema o escuchemos voces como las de Miguel, con quien ahora les dejo. Yo voy a hacer lo mismo que Baltasar, me voy a quitar la mascarilla. Y quiero empezar agradeciendo a Baltasar que esté aquí, a la librería Alberti, al editor Alberto Gómez, bueno, porque que podamos estar hoy aquí, podemos estar hablando de este libro. Quiero empezar por lo último, porque Baltasar Garzón ha impulsado el tema de memoria histórica, la búsqueda de Lorca, nos consta, y él lo ha hecho desde los despachos, pero yo lo he hecho a pie de calle, a pie de obra, en 3 sucesivas búsquedas en 3 campañas diferentes. Buscamos a Lorca en Alfacar y estoy de acuerdo con él. Las dificultades son enormes, pero muchas veces desde las propias instituciones que deberían de impulsarlo y claro, no es comprensible. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho y bueno, él desde el despacho y yo desde allí con el casco y con el polvo y con las excavadoras, pues bueno, hemos hecho lo que hemos podido en el tema este de la búsqueda de Lorca y en definitiva de la verdad, justicia y reparación de estas víctimas de la guerra que yo llamo guerra incivil, más que guerra civil, guerra incivil. Y bueno, yo después de la magnífica presentación que ha hecho Baltasar, poco me queda que decir, porque él ya lo ha dicho, ha hecho un esbozo de lo que en definitiva es el libro. El libro son 4 obras de Lorca, 2 de ellas las conoce él por ser natural de La Vega, como es la casa de Bernarda Alba, y Perdimiento y muerte de Antonito Camborio, porque era un gitano de allí, del entorno de Chauchina, de allí de la zona de La Vega de Granada, y otras que lee la prensa, como ha dicho Baltasar. Lorca era un gran lector de prensa y entonces pues de Bodas de Sangre él lo lee a través del periódico Ideal, el del Censor de Granada y de algunas publicaciones. No creo que leyera más porque donde se detalla bien es un periódico que salía en el campo de Jerez, que se llamaba El Guadalete, y era un periódico que estaba editado por los caciques de la época, por los Domecq y por los que en aquel momento, en el año 23, que es cuando suceden estos hechos, pues los prolegómenos ya de lo que fue la dictadura de Primo de Rivera, que como bien saben ustedes era otro de los caciques de Jerez de la Frontera. Y Boda de Sangre, el romance de la Guardia Civil Española, en fin, pues 2 de los sucesos son inspirados en los periódicos y dos sucesos que él vive allí. Empezando con la casa de Bernarda Alba, pues simplemente es una señora que se llamaba Francisca Alba, él cambia el nombre y le llama Bernarda. Y realmente lo que ocurrió allí pues es lo que pasa en los pueblos de La Vega de Granada,
Y en estas pequeñas sociedades de burguesía agraria emergente que hay en la Vega de Granada, de la que es partícipe, de la que forma parte el padre de Lorca y las familias rivales. Y bueno, pues esta endogamia hace que los matrimonios sean puros contratos mercantiles, se hacen en el notario se hace una especie de documentos como sabiendo cada uno lo que aporta al matrimonio y demás, y eran meros contratos mercantiles. Y bueno, pues la historia es que Pepe el Romano, Pepe el Romano es conocido por el romano por una pedanía de Chalchina que era natural de allí, que se llama Romilla, y de ahí el nombre romano, y que acude a Valderrubia, Asquerosa, como bien ha dicho Baltasar, donde se casa con una de sus familiares, con la idea siempre de en lo que es el patrimonio que van teniendo, pues mantenerlo o incluso aumentarlo. Este tema de la posesión de la tierra lo tiene muy presente, está muy presente en la obra de Lorca, está presente en Bodas de Sangre también, que es la posesión de la tierra, son matrimonios de conveniencia, y lo volvemos a ver pues en la casa de Bernarda Alba. Y bueno, pues el hecho real es que Pepe Romano se casa con una de las hijas de Francisca Alba y se queda viudo a los 8 años y se casa con otra de las solteras de Francisca para seguir manteniendo, digamos, el estatus, la posesión de la tierra. Y bueno, pues lo que hace Lorca, de lo que, por supuesto, en estos matrimonios, en estas relaciones no había pasión ninguna, eran pues, como he dicho, mero matrimonio de conveniencia. Entonces, pues Lorca con su genio y con ese teatro histriónico, un poco histriónico, o podríamos decir histriónico, lo convierte en una obra de arte. Esto es la casa de Bernarda Alba, y ahí pues ataca muchas de las convicciones y de lo que era la Vega de Granada, de estas familias, digamos, que sobresalen un poco, como los Roldán. Y bueno, pues ahí podemos encontrar también que esta familia Roldán, que son sus propios primos hermanos, que están a la vez enlazados endogámicamente con los Alba, pues ahí podemos encontramos que esos primos hermanos de Lorca son los que el 9 de agosto de 1936 van a la Huerta de San Vicente e intentan prender a su primo, y son personas que están, por supuesto, en la sublevación militar de 1936 y que, por supuesto, pues forman parte de esa trama que termina con Lorca. En el romance de la Guardia Civil Española pues ocurre unos hechos circunstanciales, pero que son coincidentes, son casuales, pero el hecho de que, como bien ha dicho Baltasar, el 16 de agosto Nicolás Velasco Cimarro, que era un teniente coronel de la Guardia Civil, que está retirado, que se incorpora al gobierno civil y como secretario, y con los méritos que él alega de que él conoce a todos los elementos izquierdistas de la provincia y que puede ayudar en la represión, pues este señor es el que tiene la suerte de Lorca en sus manos. Ese día 16 de agosto, cuando detiene a Lorca, pues tiene la suerte de Lorca en sus manos. Pero la coincidencia es que este señor, Velasco Cimarro, el teniente coronel de la Guardia Civil, ya había estado destinado en el campo de Jerez, con motivo en el año 32, con motivo de haber participado en la Sanjurjada, destinado allí forzosamente y como castigo, y allí coincide con los verdaderos autores de la represión aquella de la huelga agraria de 1923, en Jerez de la Frontera, que al final fue una huelga agraria que duró un mes, y al final los obreros pues pedían un aumento de jornada y al final no lo consiguieron. Y los autores de esa represión son 2 tenientes de la Guardia Civil y un capitán, y en determinados momentos de sus carreras militares coinciden con el teniente coronel Velasco Cimarro, pero Velasco Cimarro también ha participado en la huelga del 18 en Málaga
con el romance de Bacarice, que habla de mujeres muertas en Málaga, y él ya había actuado también en esa represión en Málaga en el año 18 en la represión de esa huelga por la subida del pan, en la que mueren 3 mujeres. Por lo cual, cuando Lorca es detenido a mediodía del 16 de agosto y llevado al juicio civil, pocas escapatorias tenía de salir vivo de allí, estando el teniente coronel de la Guardia Civil, porque siempre se le ha achacado que el gobernador se viera a Valdés Guzmán, pero Valdés Guzmán ese día, al que ya ya está descartado que ese día subió a Orti, iba a la Alpujarra, por las carreteras que había ya época, él llegó a las 10 de la noche y ya se encontró con los hechos consumados de que Velasco Cimarro había enviado a Lorca allí a Alfacar para ser fusilado. Y también Antoñito Orcamborio, pues también forma parte. Antonio Orcamborio era un gitano de Chauchina, un gitano que tenía cierta prosperidad económica, y que cuando Federico iba a Chauchina a coger el tranvía, pues se encontraba con él, hablaban, y entonces pues un día Antonio Orcamborio le dice a Federico García Lorca: ¿por qué no escribes nada de mí? Dice: bueno, ¿qué voy a escribir de ti si tú no eres un personaje relevante ni nada, ¿no? Pues el otro día fui a Sevilla a ver los toros y me detuvo la Guardia Civil. Pues es el inicio del romance del romance de emprendimiento de Antoñito Orcamborio. Antonio Orcamborio pues tuvo la misma triste suerte que tuvo Lorca, pero Antoñito Orcamborio el 21 de julio, el día precisamente de la sublevación en Granada, es detenido y asesinado y desaparecido en una zona de allí que se le llaman Los Sifones, en Santa Fe, y hasta hoy Antonio Orcamborio desapareció. Pero uno de los participantes en la detención y muerte de Orcamborio fueron 15 faciosos que había en Chauchina, unidos a los 5 números que había de la Guardia Civil. Y uno de los que detiene a Orcamborio y lo asesina, pues hermano de uno de los miembros del pelotón de ejecución que ejecuta a Lorca. Pero el cadáver eran sobrinos nietos de las primeras mujeres del padre del poeta, con lo cual vamos viendo ahí una trama que en el libro, que yo explicándolo así los puedo liar más, pero les invito a que lo lean en el libro, y otro tema que a mí me gusta también, como le gusta a Alberto, es el tema de las bodas de sangre. Bodas de sangre, pues, un crimen de la España negra, como el de Puerto Urraco, como en fin, que al final pues ocurre en el campo de Níjar. Una novia que se va a casar con un miembro de la familia, con un cuñado suyo, con el hermano de un cuñado suyo, volvemos a la posesión de la tierra, aumentar la tierra. La novia estaba coja, pues de ahí que se llamara Paca la Coja, de que el padre pues la dota con 12.000 pesetas, que ya era un atractivo, más la parcería, la posesión de la parcería del cortejo del fraile, por lo que hace que se convierta en una novia atractiva. Entonces un novio, un primo hermano suyo, que ya ella estaba enamorada de él, aparece allí, se va con él, la novia no aparece. Bueno, pues imagínense lo que ocurre. La boda en aquello, por Baltasar ha hablado del campo ha hablado de Almería, de que él estuvo allí destinado y conoce Almería. La boda se celebraba a las 3 de la mañana, porque el 28 de julio de aquel año era en julio del año 28. Era imposible con las calores pues casarse. Entonces, bueno, pues las bodas se hacían de noche y demás. Y ese crimen, digamos que el novio la novia con sus primos se va por un camino y tiene la mala suerte que se encuentra con su hermana y con su cuñado, y bueno, pues se produce una refriega, aparece un revólver que al final no está claro de quién era el revólver, y muere
Francisco Cañadas, que era el primo el primo de Paca la Coja, y Paca la Coja es casi asfixiada por su hermana y la dejan allí como muerta allí en el camino. Y bueno, ese es el tema. Esto es el resumen rápido de los hechos. Lorca, ¿qué hace? Pues Lorca le da esa pasión, ese genio, ese genio literario que tiene, y construye una obra de arte, porque el teatro de Lorca hoy sigue vivo. Es un teatro que a pesar de los años ha envejecido muy bien. Es un teatro vivo. Las cuestiones que tratan en el teatro de Lorca son todavía actuales, con lo cual es bastante... Es un teatro fresco, un teatro que no ha envejecido como lo del teatro clásico español. Y bueno, pues básicamente eso es lo que ocurre. ¿Qué hay de coincidencia en la casa de Bernarda Alba, en el romance, en Bodas de Sangre? Pues la fama indeseada que adquirieron los personajes. Fama indeseada porque le lleva a, en el cementerio de Valderrubio, de Asquerosa, como decía Baltasar, hace que las tumbas de los protagonistas se les dé la vuelta, porque ya estaban hartos de esa fama indeseada. Y eso mismo ocurre en Níjar, en el cementerio de Níjar, que se le da la vuelta a las tumbas precisamente por esa fama indeseada. Y como decía Baltasar, que contacté con testigos, pues claro, los testigos estaban muy cabreados con Lorca, incluso decía que no se merecían, que ellos no eran navajeros, que no eran gitanos, que eran aparceros, en fin. Bueno, pues eso es lo que hay de coincidencia. Yo poco más les voy a contar porque si no estaríamos aquí hasta mañana, pero les invito a que lean el libro y ya está, y por supuesto... Y que lo compren. Y que lo compren. Y por supuesto, pues yo dispuestos estamos aquí a contestar a lo que nos quieran ustedes preguntar. Sí, Juan. ¿Hay algún papel de los hermanos Rosales en esta historia? ¿En la muerte de Federico? Sí, él se refugia en casa de los Rosales, pero los Rosales nunca han sido ni serán una fuente fiable en el tema de la muerte de Lorca, porque hemos tenido ocasión de ver a lo largo con diferencia de unos años, una versión y lo contrario en el espacio de 4 o 5 años. Nunca han sido fiables. Y por supuesto esa frase que Luis Rosales, en el despacho del gobernador civil, le dice voy a hacer una primicia, voy a adelantarle una primicia, que le ordena a Ruy Alonso: tú cuádrate delante de un superior. Eso no es cierto, porque Ruy Alonso, en un poder notarial que obra en mi poder, del archivo notarial de aquí de Madrid, Ruy Alonso había sido apoderado por José Antonio, porque saben ustedes que la cúpula de Falange estaba en la cárcel en ese momento por actos violentos y demás, y hay un poder notarial de toda la cúpula de Falange española que está en la cárcel, y Ruy Alonso es nombrado como uno de los apoderados del partido y uno de los jefes del partido. Por eso el resentimiento que siempre tuvieron los Rosales contra Ruy Alonso, acusándolo de muchas cosas, tenía una motivación que estaba muy cabreado, que José Rosales había sido un fundador de Falange en Granada y que una Benedizo, un obrero tipógrafo del diario Ideal, pues llegara a ser el superior a ellos. Eso en el próximo libro ya lo analizaremos, pero que está claro que el papel de los Rosales nunca ha sido una fuente fiable para los investigadores que quieran realmente saber la verdad. No lo decía como fuente.
Yo charlé mucho con Félix y con Paca Aguirre, incluso con Don Luis. Nunca quisieron limpiar del todo la imagen de su hermano. Nunca. La de él sí. La de Don Luis Rosales. La de su hermano había más bien una fidelidad fraternal, un respeto fraternal, pero no una exculpación directa. Al menos eso me transmitieron Félix y Paca, transmitido por Don Luis. Sí, es posible que, porque José Pepinique llevaba una vida bastante disoluta, frecuentaba a Rey Chico de Granada, bueno, hace falta, vamos, ya sabes lo que es Rey Chico. Para el siguiente libro. Para el siguiente libro. Una institución en Granada. en determinados ámbitos. Y siempre estaba pues con una copa de más. Entonces yo pienso que los familiares pues eso lo tendrían también en cuenta de... Y Claro, siempre... que entonces se llamaba una whiskería. Sí, Una también. whiskería. Tuvo negocios de hostelería y el principal cliente era él, por supuesto. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Si no, pues cortamos aquí, que también la gente de la librería tiene que descansar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y nada, se queda Miguel para firmar los dos libros el tiempo que haga falta. Gracias.